¿Cómo son los jóvenes? O las y los jóvenes, ¿cómo son? Quisiera que me pusieran las características, los que se les venga a la mente, un poco para ir, ¿cómo son? ¿No? Incisivos, dice por ahí Fátima. ¿Cómo más son? ¿Cómo son las y los jóvenes? Libres, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué les han dicho a ustedes, sus papás, cuando los, veo que hay muchos jóvenes, hay también otros que no son tan jóvenes, los que no son tan jóvenes, que recuerdan que le dijeron a sus papás que cuando eran rebeldes, ya está, distraídos, ya también, de todo un poco, ¿no? Hay algunas cosas que nos van hambrientos de cambio, ya está, sí, eh, van, van comentando, a ver, voy a ir viendo acá, estoy de dos usuarios para poder verlos bien, llenos de vitalidad, con mucha esperanza, ya está. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay muchos desenfrenados, soñadores también, por ahí han escrito, propositivos, rebeldes, críticos, hiperactivos, arriesgados, ya, una serie de cosas que se dice sobre las juventudes, sobre las y los jóvenes. Quería comenzar con ello para ver qué cosas nos iban diciendo, ¿no? Arriesgados, desenfrenados, ansiosos, irresponsables también, presentistas, ya, dale, muchas de las cosas que nos van diciendo. Pero ¿quiénes son jóvenes en el Perú? ¿No? Entonces, quería enfocarme en ello. Hace un momento hablamos de niñez, y hablábamos de las niñeces y las adolescencias, y que van hasta los 18 años, y las juventudes, pues las tenemos que están en el marco desde los 15 hasta los 29 años. Entonces, no solo implican también adolescentes. Entonces, en nuestro país, los jóvenes también son adolescentes, son desde los 15 hasta los 29 años de edad. Y en nuestro país, 1 de cada 4 personas es joven, bajo este marco de edad que nos da nuestra normativa actual. Pero en ello quería comenzar a hacer una reflexión sobre cómo vemos a las juventudes. Y en de cómo vemos a las juventudes hay 4 formas, por así decirlo, que algunos autores han identificado de la forma en que vemos a las juventudes, que tienen que ver mucho con algunas que ya nos ha comentado acerca de cómo ven a las niñeces y a las adolescencias. A pesar de que ya han pasado cierta etapa, que ya no son tan chicos, pero a la vez tampoco son tan grandes, entonces todavía tienen algo de niños, los vemos todavía como niños en ocasiones, o a veces también los vemos ya como adultos, pero están en una etapa de vida distinta, sin duda, a esas dos perspectivas, ¿no? Entonces, ahí quisiera comenzar, porque me parece que es fundamental, ¿no? Hay una de las perspectivas es que lo ve como una etapa de preparación, ¿ah? Y de preparación ¿para qué será? Pues si ya no son niños, entonces etapa de preparación para ser adultos, ¿no? Entonces lo vemos como una transición, ¿no? Entre la niñez y la adolescencia y la adultez, ya ahí está, ¿no? Entonces desde esa perspectiva los vemos como sujetos pasivos de programa, o sea, todavía los vemos como chicos, todavía lo vemos como que son niños, como que están creciendo, como que están aprendiendo, como que todavía son irresponsables, no pueden hacer las cosas por sí solos, entonces hay que ayudarlos, ¿no? Entonces, o también ver a la juventud, de esto que siempre dicen, ¿no? La promesa del futuro, que ya se va cambiando, pero todavía, a pesar de que ya no se suele decir, se sigue todavía pensando y sintiendo, ¿no? Entonces, esta es un poco la perspectiva de preparación. Y también hay otra perspectiva, ¿no? No solamente de verlo como etapa de preparación, sino verlo como un problema, ¿no? Como un problema para la sociedad. Entonces pasa de ser invisible o la promesa del futuro a ser la amenaza del presente, ¿no? Cuando altera el orden social. Y esto principalmente viendo al joven desde sus problemas, ¿no? Desde las dificultades, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un contexto que estamos en las marchas, ¿no? Los jóvenes son los que hacen el desorden, los que hacen violencia, los que generan el desorden, ¿no? Entonces, esas cosas, por así decirlo, ¿no? Dicen que los jóvenes no saben luchar, o de repente que
están, o como recordamos, ¿no? Los pulpines, ¿no? Todavía están chicos, bajo la perspectiva anterior que les mencioné de etapa de preparación, y el problema, ¿no? No sé, dejamos de verlos como chicos y vemos como que no, son el problema, son los delincuentes, son aquellos que no estudian, que no trabajan, y vamos viendo, asociados a estos paradigmas, una serie de programas, iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, que se pueden ir generando en función a la forma en que vemos a las juventudes. ¿Ya? Eso quizá lo vamos a ir hablando un poco más adelante, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? También podemos, ya desde otra perspectiva, lo podemos ir viendo como sujetos de derechos, como ciudadano y ciudadana. Entonces, dejar de ir definiéndolo porque le falta, por sus problemas, dejando de pasando a considerarlo como ciudadano, que tiene derechos políticos, culturales, civiles, sociales y económicos, ¿no? Entonces, esta es esa es una forma distinta, ¿no? Ya de estos cambios, de pasar de unas perspectivas más tradicionales, por así decirlo, a estas que son más contemporáneas, de cómo vemos, así como a las niñeces, a las adolescencias, también vemos a las juventudes y a todas las etapas de vida, cómo las vamos viendo, ¿no? Como sujetos de derecho y sobre todo como ciudadanos. Y también tenemos aquí otra de las perspectivas, es verlo un puntito más arriba, ¿no? Como actor de desarrollo, y en estos procesos que estamos viviendo, que están con muchos cambios, se sitúan a las juventudes tomando acción en su comunidad y buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Entonces, ¿cómo va cambiando la perspectiva desde cómo les mencioné hasta la última? Y cómo podemos ir identificando, sin duda, que no pasa, no sucede que estamos en esta última perspectiva, sino que coexisten las diferentes formas de ver a las juventudes. Y aquí quisiera de repente hacer una reflexión antes de pasar a la siguiente lámina, estas etapas, ¿no? Y cómo lo vemos aterrizadas estas diferentes formas de ver a las juventudes en los programas y en las cosas que vivimos en el día a día. Yo les voy a hacer unos ejemplos y por ahí si se les ocurren otros más, quisiera que los puedan ir escribiendo en el chat. Por ejemplo, en etapa de preparación. Y no quiero etiquetar ciertos programas, ciertos servicios, sino que en su mayoría tienen cierto enfoque, ¿ya? Es cierto enfoque de trabajo, no digo que todos lo hagan así, pero sí, algunos sí tienen este enfoque como que están chicos. ¿Qué pasa cuando vemos a las y los jóvenes como chicos, como que están preparándose, formándose? Habitualmente nace y salen las perspectivas de tiene tiempo libre, hay que ocuparle el tiempo. Y nacen algunos programas como vacaciones útiles, de repente otras losas, digo que no están mal, pero la perspectiva en ocasiones que los implementamos pueden ir partiendo desde esa perspectiva, ¿no? Solamente cuando nos enfocamos, cuando tenemos a cargo, queremos hacer un proyecto con jóvenes y solamente miramos, ya, hagamos vacaciones útiles en todo el año y ese es nuestro único plan para jóvenes, preocupémonos porque de repente nuestra visión no está muy clara sobre qué son las y los jóvenes. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo hacemos algunas intervenciones de problema para la sociedad, es lo que reiteradas veces si nos llega constantemente bueno, yo trabajo en la CENAJU y a veces llegan reiterativamente del Congreso pedidos para que se habilite el servicio militar obligatorio, o que se incrementen, y está bien el servicio militar, está bien. El detalle está cuando justificamos que es una herramienta para una reinserción social y que los jóvenes son así, entonces como no, los jóvenes que no trabajan y no estudian, tienen que ir ahí porque si no van a hacer un mal para la sociedad. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, no va bien. O sea, ¿es necesario? Claro que sí. Deben ofrecer, el Estado debe ofrecer diferentes oportunidades para las y los jóvenes. Y aquel joven que no trabaja y no estudia no es porque sea delincuente. Hay muchos contextos que se suma desde estar en cuidados, en cuidados en casa de otras personas, de su propio hogar,
de hijos y de otros contextos de oportunidades que no se brindan por igual a las y los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, cuando ya vemos como sujeto de derecho, es cuando los involucramos, vamos viendo espacios de participación ciudadana también donde se involucren, pero no solamente por formalidad, sino porque de verdad los invitamos y las invitamos a ser parte, ¿no? Es como pensar que se le involucra al joven como un actor de participación ciudadana y de cómo se cubren también los diferentes derechos que tienen ellos, ¿no? Así como el niño, así como el adulto tienen derecho a la educación, a la salud, al empleo, tienen el derecho a vivir en tranquilidad y todos los derechos que tienen las diferentes poblaciones y etapas de vida que es necesario garantizar para ellos y ellas. Y este fundamental, que es actor de desarrollo, que sin duda estoy muy segura que muchos de los que aquí nos acompañan cumplen ese rol en sus comunidades y están haciendo y no dejando de hacer. Pero cómo vamos mirando de esta manera, cómo van mirando de esta manera las políticas públicas y también cómo van mirando de esta manera como nuestras intervenciones, ¿no? Desde la sociedad civil también. Y de la incidencia para que el Estado también pueda hacer, ¿no? Entonces quería empezar con estas perspectivas que nos dan una mirada de cómo estamos por ahí abordando o pensando a las juventudes. Aquí solamente quería hacerles un pequeño gráfico, que es un poco ahí pixeleado, disculpen, pero aquí un poco el panorama que quería tener, este espectro que tenemos del bono demográfico, de cómo la dependencia se ha ido reduciendo, quiere decir que tenemos más población económicamente en edad de trabajar actualmente, y todavía lo vamos a tener hasta el 2045, todavía que tenemos un poquito más de bono demográfico hasta el 2045, esas son las proyecciones del INEI, y cómo desde el 2005 se han ido incrementando esta población en edad de trabajar hasta ahora y que va a continuar hasta el 2045. Y en el 2045 probablemente ya vamos a tener más adultos mayores que nos acompañan, y así que el siguiente momento va a ser fundamental, porque es como pensamos a las intervenciones desde el ciclo de vida que tiene el ser humano, ¿no? Cuando el Estado garantiza derechos, necesita ver que el ser humano pasa por diferentes etapas de vida y en cada etapa de vida tiene necesidades diferentes y necesita invertir de manera adecuada, de tal manera que pueda ir satisfaciendo las necesidades y también generando las capacidades para que en cada momento aprovechar la etapa de vida de las personas, ¿no? Es fundamental en la juventud, en las juventudes, la inversión, tanto en educación, como en salud, como en trabajo, en otras áreas y de la participación, para que podamos garantizar y tener muy cubierto todos los temas necesarios en las siguientes etapas de vida, ¿no? Entonces, por ahí este gráfico tenía ese objetivo. Acá un poco ya quisiera hablar del marco normativo que tenemos actualmente en nuestro país. Les presento la ley Conajo. Algunos piensan que ha sido derogada la ley Conajo, así que pareció importante mencionarlo. La ley Conajo no ha sido derogada todavía, por si acaso, todavía sigue vigente. Sí, por ahí nos convence si tiene para rato, no, pero hasta el 2045, aunque igual siempre se va actualizando, ¿no? Cómo va, pero la proyección es eso, que hasta el 2045. La ley 2782, la ley CONAJU, define qué es ser joven, por así decirlo, define también derechos, deberes, y define los alcances de la ley, ¿no? Y los alcances de la ley pues son beneficiarios adolescentes y jóvenes comprendidos entre 15 a 29 años de edad, ¿no? Esto sin quitarle las garantías, la protección y de derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ya que es una edad que se va cruzando.
También se considera joven a la etapa del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica, social, con una valoración y reconocimiento como modo de pensar, sentir y actuar, con una propia expresión de vida, valores y creencias, que es base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida. ¿No? Es un poco la definición que la ley CONAJU recoge sobre lo que es ser joven, y lo ve más como una etapa que como solamente un rango de edad, ¿no? Este rango de edad, para información de repente de quienes nos acompañan, pues efectivamente no es no es único, es más, cada país tiene su propia edad. Ahí internacionalmente se ve hasta los 25 años en algunos casos, otros países, sobre todo en nuestra región de Sudamérica, también ven la misma edad que nosotros, de 15 a 29 años de edad, pero esto es muy variante, por así decirlo. No es que se ha tomado estos rangos de edad, y cada país es autónomo de ir definiendo qué es ser joven para su país, ¿no? No hay como una indicación, esto es ser joven a nivel internacional, y todos los países tienen que acatar, no es algo que sea de esta forma. Y precisamente eso no es tanto, a veces decimos, no, ya no soy joven, y nos reímos en ocasión cuando yo ya no soy joven, ya parezco joven, pero no lo soy, y en realidad es más que un rango de edad, ¿no? Es una etapa de vida donde hay características muy especiales y diferentes a la vez, porque no todas las juventudes son iguales. También, por otra parte, tenemos el Decreto Supremo 13/2019, que aprueba la Política Nacional de Juventud. Y en este decreto define el enfoque de juventud en el marco de la perspectiva del ciclo de vida, tomando en consideración el momento de desarrollo de una persona en función a su edad, ¿no? Con el fin de identificar las formas en que se relacionan unos con otros en función a sus posibilidades, expectativas, necesidades y prioridades, ¿no? Para ello se dirige su atención a la población joven de 15 a 29 años. Y menciona la Política Nacional de Juventud que la aplicación de este enfoque debe ser interseccional con otros enfoques de género, discapacidad, derechos humanos, interculturalidad, ¿no? Es un poco que he tomado para que podamos tener referencia a este marco nacional, que nos aterriza un poco el enfoque de juventudes. Y en esa línea quería ahondar en 3 ideas fuerza en cuanto al enfoque de juventudes. Una principal es que nos permite reconocer a las y los jóvenes como una población, no como un tema, no como un sector o una materia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Cuando nosotros a veces dividimos las cosas, ¿no? Por tema de, tú te encargas de juventud, yo me encargo de esto, yo me encargo de temas culturales, yo me encargo así, a veces en las municipalidades, en los gobiernos locales y a nivel nacional, ya tú te encargas de este tema y me encargo de este tema, cada quien se encarga de su tema. En este caso, juventud no es un tema, es una población. Por tanto, la intervención que requiere tiene que ver con todos los temas, cómo los servicios de salud responden a la población joven, cómo los servicios de educación están pensando en las características especiales de las y los adolescentes para brindar un buen servicio. Y de tal manera, sí, con todo, desde el empleo, y sin desmerecer y sin mirar como que hay una etapa de vida que es la mejor, ¿no? Entonces, ahí también eso es importante, porque desde la perspectiva de ciclo de vida, no podemos ver que solamente queremos trabajar con jóvenes, o solamente con niños, o solamente con adultos mayores. No, saber cómo cada etapa tiene sus características o sus particularidades, y cómo los servicios, tanto del Estado como de la sociedad civil, necesitan responder a ellos, ¿no? Entonces permite identificar, otra idea fuerza también que quisiera reforzar, permite identificar su heterogeneidad, reconocer las diferencias y particularidades al interior de las propias personas jóvenes. Desde esta línea, no tenemos, y es importante ver que no existe una sola juventud, y por eso usamos el término juventudes,
para definir, porque cada una de ellas tiene diferentes particularidades y brechas. Las mujeres jóvenes tienen ciertas problemáticas vinculadas, muchas a género, a la violencia que pueden vivir, y otras poblaciones jóvenes que se encuentran en situación, encuentran en zonas rurales, población indígena, joven, y cada una de ellas tiene particularidades, y es necesario reconocer que no es una sola juventud, que no como se piensa, ¿no? Es que los jóvenes sí son muy tecnológicos y todo esto, ya, pero no es que todos los jóvenes tengan acceso a internet igual, ¿no? Entonces podemos pensar y atribuirnos que todos sus juventudes son iguales, ¿no? No lo son. Y esa es la heterogeneidad la que necesitamos entender, tanto en esta población como en otra, como en todas en realidad. Y y ese es el camino, ¿no? Igual hay un tema de linealidad y de trayectorias de vida que necesitamos entender, ¿no? Habitualmente o tradicionalmente se hay como que una idea de que el joven estudia, termina el colegio, estudia una carrera técnica superior, o sea universitaria, sea en instituto o en algún otro espacio, y después trabaja, después se casa, después se independiza. Es una visión un poco lineal de lo que es la juventud, cuando no necesariamente en este momento se da de esa forma, ¿no? Las dinámicas entre que comienzan trabajando, después estudiando, o estudiando y trabajando, o primero tienen hijos y después se va, o de repente nunca se van de casa. Estas dinámicas que existen, que ya no hay una forma de ser, ¿no? Una forma de lo que debe ser, ¿no? Y el joven también, en ocasiones de las perspectivas, pues lo vemos como muy chico y en etapa de preparación, pero a veces también lo vemos como muy grande, ¿no? Entonces el joven, hay una perspectiva de todos, ¿no? El joven tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que tener tiene que independizarse, y todo eso junto, ¿no? Y si ya logras una cosa, ¿por qué no logras la otra? Entonces todo eso también coexiste, ¿no? Y es parte de esta etapa de vida y de las perspectivas que hay externas también a las y los jóvenes, de las personas que los van rodeando, ¿no? Buscar romper con los estereotipos, esa es la última, buscar romper con los estereotipos y estigmas que desvalorizan a la persona joven, ¿no? Desde verlo como problema, o desde verlo como que no está haciendo las cosas bien, que esto es lo que se espera de él o ella, y finalmente no se logra, ¿no? También vemos importante en esa perspectiva, pues hay también varias formas de ver el enfoque de juventud desde el ciclo de vida, desde generación, desde la biografía o las trayectorias de vida que van teniendo las y los jóvenes. No voy a andar específicamente sobre ello, pero quizás si en las preguntas lo ven, ahí podemos ahondar un poquito, de cómo el enfoque de juventud va aterrizando también desde diferentes perspectivas, ¿no? Y finalmente quería citar algunas herramientas que son importantes para ir también aterrizando el enfoque de juventud. Una de esas herramientas tiene que ver con la incidencia y la sensibilización, ¿ya? Entonces, entendiendo la incidencia como una herramienta de interlocución y diálogo entre tomadores de decisiones, con la ciudadanía también, para generar cambios favorables de acuerdo a las necesidades, expectativas e identidades de las juventudes, ¿no? Es importante acompañar esa incidencia de la sensibilización para que las y los beneficiarios de diferentes iniciativas sean partícipes de los procesos, ¿no? Es cómo hacemos parte y cómo entendemos que desde estas perspectivas que les mencionaba, de repente algunas que son más tradicionales y otras que son más actuales, vamos teniendo al joven como sujeto de derecho y actor de desarrollo en nuestra comunidad. Eso es desde una línea, la incidencia y sensibilización, y otras herramientas que podemos ir también involucrando en la gestión del conocimiento. En realidad, todas las iniciativas públicas requieren fuentes de información que permitan recabar los datos necesarios para la generación de conocimiento e evidencia que dé cuenta de los resultados de dichas iniciativas, que necesitamos para ofrecer servicios, para desarrollar acciones en los diferentes lados. Entonces, una forma también de ir incorporando el enfoque de juventud es generando esta evidencia necesaria para de cómo funcionan los programas y los servicios, y también recoger para que o mejoren o se implementen otros, ¿no? Y desde una última perspectiva, cómo institucionalizar el trabajo en materia de juventud,
¿no? Cómo adaptamos las iniciativas y proyectos a las particularidades de la población, identificando las brechas que obstaculizan su desarrollo, ¿no? Especialmente los cambios temáticos de las políticas nacionales, ¿no? La Política Nacional de Juventud, que aborda también específicamente algunos problemas que se recoge en la población joven, vinculados a empleo, vinculados a educación, a salud, a victimización, a reducir la discriminación y las brechas que existen dentro de la misma población joven, a poder garantizar, a reducir la victimización de la población joven, víctima de la inseguridad, y también con aquellos que son actores de violencia también en la comunidad, y garantizar la participación ciudadana de las y los jóvenes. Entonces, es un poco esta la perspectiva que quería compartirles ahora. Y bueno, muchas gracias. Por ahí he leído una pregunta, voy a ir, va a haber un tiempo, un bloque para responder. Entonces ahí sí, vamos a ir respondiendo. Muchas gracias por el tiempo.